más tarde si es que vienen. Pastor, Oremos. no se le olvide orar por los Sí, incendios aquí vamos a en orar Chile. por los hermanos en Chile también. Oremos. Nuestro amado Señor, en estos momentos te agradecemos porque después de varias semanas nos podemos volver a juntar. Gracias, Señor, por mantenernos a todos con salud, vida, Señor, bienestar. Vivimos en un mundo incierto y sin embargo tenemos nosotros certidumbre en Cristo Jesús. Gracias por la paz, el gozo, el amor que derrama sobre nuestras almas y la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, que muy pronto, Señor, estaremos en un nuevo mundo, en la realidad eterna que viviremos con nuestro Salvador. Querido Padre, en estos momentos nos acordamos de nuestros hermanos y compatriotas en Chile, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Hay incendios terribles, Señor, que están azotando la área del sur y queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tengas compasión, Señor, porque tú eres un Dios compasivo, un Dios de misericordia. Y que intervengas, Señor, y envíes lluvias para que el fuego se apague y así, Señor, el peligro a casa de tantas personas que van a quedar sin casa, Señor, y van a quedar, Padre, con nada. Queremos pedir, por favor, ten piedad, especialmente ten piedad de tus hijos, de aquellos que te aman, aquellos que claman a ti. Protégelos, Señor, por favor. Y suplicamos nuevamente detén el fuego, así como lo hiciste aquí en Australia, Señor, hazlo allá también, manifiéstate para que tu nombre sea glorificado. Si es así, tu bendita voluntad. Y queremos pedir también, Señor, que nos hables a través de tu palabra al comenzar el estudio del santuario. Pedimos, Señor, que nos enseñes, que veamos las maravillas y las profundidades de este sistema maravilloso que tú dejaste para que pudiésemos, Señor, comprender el plan de la redención. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces un estudio extensivo del santuario que nos va a tomar semanas para llevarlo a cabo y vamos a tratar de verlo en detalle, lo más detallado posible para obtener un conocimiento práctico de la realidad del santuario. Nosotros lo vemos como una doctrina, pero el santuario para el pueblo de Israel era una realidad, ellos era algo en que vivían, ellos eran un pueblo del santuario, lo que identificaba a Israel era el santuario, era el mismo centro de su identidad como pueblo. Y para nosotros como adventistas del séptimo día es exactamente lo mismo. Nosotros somos un pueblo santuario, nuestra identidad está cercanamente, íntimamente asociada al santuario. Nosotros existimos por el santuario, fuimos levantados para restituir la verdad del santuario y la realidad del santuario a este mundo. Dios es un Dios de santuario, Él habita en una realidad de santuario, se relaciona con nosotros a través del santuario y en el santuario se encuentran bosquejadas todas las realidades del plan de la redención y también todas las doctrinas que nosotros creemos. Si a nosotros como pueblo se saca el santuario, se destruye nuestro entendimiento del santuario, nosotros no tenemos razón para existir. Como pueblo nosotros existimos por el santuario. Y eso hemos de tenerlo bien claro. Lo que a nosotros nos hace adventistas del séptimo día no es el sábado, el estado de los muertos, doctrinas independientes. Lo que a nosotros nos hace adventistas del séptimo día es la realidad del santuario. Y eso viene de la profecía de los 2300 días. Dice que a, a 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, pero también puede ser la palabra restaurado. Entonces, con la restauración del santuario, que fue atacado por 1260 años por el papado, y se perdió esa gran realidad, Dios levanta a un pueblo para restaurar el santuario. Lo vamos a ver en una presentación, cómo es el santuario que identifica al pueblo verdadero a través de las edades. Y la iglesia adventista sale a su existencia para cumplir un plan profético y es la restauración del santuario al mundo entero. Y eso lo vamos a ver más tarde. Así que para nosotros es esencial el entender del santuario. No hay ninguna otra denominación evangélica
que entienda la realidad del santuario como nosotros la entendemos, como nos ha sido otorgado a nosotros. Pero tristemente se han levantado movimientos dentro de la iglesia que tienden a disminuir la importancia de esta gran realidad para nosotros y otros la han atacado directamente. Entonces se ha creado confusión, argumentos teológicos, debate, y para las generaciones más modernas de adventistas no tienen idea, no conocen la importancia de esto, no lo entienden y no ven cuán ligado está la identidad del pueblo adventista con la realidad del santuario. Así que hoy vamos a ver algo, voy a hacer una introducción al santuario y lo vamos a ver cómo el santuario era presentado en el Antiguo Testamento para los judíos, cómo el santuario les fue otorgado a los judíos y simplemente lo vamos a ver en forma literal. El santuario, cómo fue construido, las paredes, las telas. Vamos a ver lo físico, el aspecto físico del santuario, porque es a través de ese bosquejo que luego nosotros podemos entender y comprender los símbolos del santuario y las realidades más profundas. Así que vamos a comenzar por lo superficial, que es el aspecto físico del santuario. Y para eso tengo una presentación aquí en PowerPoint que voy a compartir con ustedes. Y luego, eso es lo que vamos a hacer hoy día y probablemente la próxima semana. Y luego nos vamos a hundir en la investigación del significado de los distintos aspectos del santuario. Entonces vamos a ver una visión general del santuario y sus servicios. Muy bien. El santuario era una estructura física pequeña que le fue otorgada a Israel como el lugar donde Dios moraba con Israel. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, el Señor le dice a Moisés, Éxodo capítulo 25, versículo 8, el Señor le dice a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que el propósito del santuario es proveer un contexto donde Dios puede encontrarse con su pueblo, habitar en medio de ellos sin destruirlos. Así que el santuario provee un camino para que el pueblo de Dios, el ser humano, se encuentre con Dios sin que Dios lo destruya. Producto del pecado, el ser humano no puede tener un encuentro personal cara a cara con Dios, pero Dios que desea siempre habitar entre nosotros. Es por eso que a Jesús se le da el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios es el que nos busca, es Dios el que anhela estar entre nosotros. El ser humano en forma natural no anhela estar con Dios. Nosotros naturalmente nos arrancamos de Dios, pero Dios nos atrae a Él y en el santuario y a través del santuario provee el camino a través del cual el ser humano puede acercarse a Dios y poder eventualmente vivir eternamente con Él. Así que el santuario para Israel era una realidad física. Era en el medio de las 12 tribus se encontraba el santuario, que era conformado por un atrio, el patio, que estaba hecho de las cortinas, y luego el patio tenía dos muebles, el altar de sacrificio y el lavacro, y luego del lavacro venía el santuario propio, que era una tienda, una carpa, si podríamos decir así, que tenía dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo tenía tres muebles, la mesa de los panes de la proposición. Si uno entra, a la mano derecha estaba, enfrente estaba el altar del incienso, a la mano izquierda estaban los candelabros, los de 7 brazos. Luego había un velo y detrás del velo se encontraba el lugar santísimo, que contenía un puro mueble, el arca del pacto. Así que aquí era donde Dios habitaba con Israel, literalmente.
si uno estuviera en Israel, podía ver con sus ojos, mirar hacia el santuario, y durante el día había una nube que estaba sobre el tabernáculo, y la nube cubría el sol para a quitar el calor intenso a Israel, y en la noche se veía fuego. Así que literalmente Dios habitaba con Israel en el santuario. Si tú destruías el santuario, la presencia de Dios dejaba a Israel, como ocurrió cuando Dios se retiró de Israel, cuando los babilonios iban a venir a atacar y a destruir Jerusalén. La presencia de Dios se retiró, el santuario fue destruido e Israel dejó de ser nación y fue enviado al exilio. Eso es tan importante, el santuario es para el pueblo de Dios. Nos garantiza la presencia de Dios. Así que lo primero que vemos es la estructura del santuario. Una estructura sencilla, dos grandes partes, el atrio o el patio y el santuario en sí, y cada una de las partes del santuario tienen muebles que identifican aquella parte del santuario. Muy bien, veamos cómo el patio fue construido. Vamos a Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Versículos 9 al 15. Éxodo 27, versículos 9 al 15. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas y sus columnas 3 con sus 3 basas. Así que ahí está la manera en que el atrio fue hecho, era hecho de cortinas de lino. Así que el atrio era de color, las paredes del atrio eran de cortinas blancas, eran de lino y tenían postes que eran hechos de una mezcla de bronce y plata. Así que el largo del atrio era 45 metros o 100 codos y el ancho era la mitad, era 22.5 metros. De altura era 2.3 metros. Así que una persona normal, los israelitas no eran muy altos, no podían ver para adentro del atrio, pero se veía el santuario, se veía, el templo se veía, porque el templo era más o menos el doble de altura, así que ellos podían ver el santuario, pero no podían ver adentro del patio, simplemente se veían las cortinas que cubrían el santuario y que cerraban el paso directo al santuario. Para poder entrar al atrio, había tan solo una puerta y la vamos a ver en un poquito. Así que a lo largo habían 20 pilares y a lo ancho habían 10 pilares. Así que habían un total de 60 pilares en total que sostenían las cortinas blancas. Eran totalmente blancas en 3 partes del santuario y en la parte de la entrada que estaba hacia el este, habían entonces cierta porción blanca y el resto de la cortina de la entrada era de un color distinto. Ya lo vamos a ver,
que era la entrada al santuario. Entonces el santuario tenía una sola entrada, no se podía entrar por ningún otro lado. Para poder entrar al santuario había que entrar por el lugar indicado por Dios. Los pilares, veamos los pilares. Capítulo 7, o los postes, que los llamamos en lenguaje más común, 27, 17. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Así que la base del pilar era de bronce, y la parte de arriba era de plata, y donde se sostenían los tirantes eran de plata, y el poste en sí era hecho de bronce también. Debe haber sido muy bonito, porque blanco con plata y bronce, una combinación bastante bonita. Así que el santuario en sí era atractivo, era hecho de colores muy lindos y de combinaciones de colores atractivos. Así que esto nos enseña de que el santuario te atrae. Al verlo en el desierto, el santuario es algo atractivo, pero el santuario también enseña de que el ser humano naturalmente está precluido de la presencia de Dios. No puede acercarse a Dios por las cortinas. Las cortinas, al ser de lino, son una manifestación de la justicia, de la santidad, de la pureza divina. Así que es la pureza divina, la santidad de Dios, su justicia, que es un obstáculo entre la relación entre Dios y el hombre, porque el hombre es pecador y el pecado ha apartado al hombre de Dios. Y éste no puede llegar y acercarse como quiera a Dios. Para acercarse a Dios y tener una relación con Él, él debe entrar por una cortina que Dios ha proveído, por el camino que Dios ha proveído. Así que el santuario tenía una entrada que se encontraba al este. Así que la entrada está al este. ¿Cómo se llama? La parte de atrás del santuario está al poniente, al oriente o al oeste. El candelabro se encuentra hacia el sur y la mesa de los panes de la proposición hacia el norte. Esa es la posición del santuario. Muy bien, veamos la entrada. ¿Cómo es que la cortina de entrada estaba hecho? Vamos a Éxodo 27, 16. Éxodo 27, 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Así que aquí se encuentra la primera cortina del santuario. El santuario tiene 3 cortinas de entrada, y las cortinas de entrada son cortinas de pasaje de un lugar a otro. Cada cortina marca la entrada a uno de los lugares del santuario. Esta primera cortina separa al atrio del mundo de afuera del santuario. Para entrar al santuario hay que entrar por esta cortina. Luego, para entrar del atrio al lugar santo, hay que pasar por otra cortina que es hecha de los mismos materiales. Y luego, para pasar del lugar santo al lugar santísimo, hay que pasar por otra cortina que está hecha de los mismos materiales, pero que tiene engravado angelitos de oro. Ahora, la hechura de la cortina es lino, que es blanco, lino fino. Hay otro material azul, hay violeta y hay escarlata. Son los 4 materiales que se usan en conjunto para producir el velo que separa al mundo del atrio del santuario. Y es la entrada. Esta es la única entrada que hay al santuario. No hay otra entrada.
para poder obtener los beneficios del santuario, el creyente ha de entrar por esta cortina, y al entrar por la cortina ahora tiene acceso a lo que Dios ha proveído para su salvación en el atrio del santuario. El santuario es un camino que se sigue, es una experiencia que se sigue para que el pecador pueda no tan solo obtener perdón para sus pecados, sino que llegar a estar en una comunión absoluta con Dios y un día poder vivir con Él. La cortina estaba colgada de 4 pilares y medía 9.1 metros, así que la entrada es bastante ancha. Ocupa la mayor parte del lugar del frente del santuario y es atractiva, es muy bonita. En comparación con el blanco, la cortina resalta para que así nadie pierda el camino a la entrada al santuario. Todos saben dónde la entrada al santuario está. No es necesario andar tratando de mover las cortinas para ver cuál es la que me permite entrar. Aquí queda bien claro que la entrada al santuario es este camino. Este es el único camino, pero el camino está muy bien demarcado para que nadie pierda el camino para entrar al santuario. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver, una vez que entramos al santuario, aquí se encuentran las medidas del santuario. El santuario es 45 metros de largo por 22 metros de ancho. Ese es el lugar que ocupa el santuario, 1012 metros cuadrados. 1012 metros cuadrados. Es una, ¿cómo se llama? Propiedad modesta, no es algo inmenso, porque debemos recordarnos que es transportable. Todo esto se puede transportar, se puede desmantelar rápidamente y luego se puede construir rápidamente. Y luego vamos a ver en un poquito cuánto salió a hacer este santuario. Ahora, la tienda, el templo, el santuario en sí, tiene 13.5 metros de largo por 5.4 metros de ancho. Así que la tienda es pequeñita, no es muy larga, tan solo tiene 2 compartimientos adentro. Muy bien, vamos a ver el altar del sacrificio. Al entrar por las cortinas, el primer mueble que uno encuentra es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio, vamos a ver su descripción en el capítulo 27, versículos 1 al 8. Capítulo 27, versículos 1 al 8. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura 3 codos. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar de abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Las harás hueco de tablas, la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Así que el altar es una estructura cuadrada hecha de madera de acacia y que está cubierta de bronce. Está cubierta de bronce porque se va a prender fuego ahí
y el bronce va a proteger que la madera se encienda en fuego, y el bronce le va a dar, va a hacer que la madera perdure, que no se corrompa. Es cuadrado, tiene 2.5 metros por 2.5 metros de distancia, de largo así también de ancho, así que es cuadrada, y su altura es tan solo 1,55 m. Así que es bajito, no es algo muy alto. Tiene 4 cuernos que fueron construidos juntos con la madera, y esos 4 cuernos están cubiertos de bronce, y en el medio, por dentro, en el medio del altar hay una rejilla de bronce, que es donde se va a poner el fuego, se pone la madera, ahí se prende el fuego, y ahí es donde se ponen los sacrificios, y por supuesto a medida van cayendo las brasas y las cenizas, eso se va acumulando debajo de la rejilla, y la rejilla es removible. Cuelga de 4 anillos adentro de la estructura, y afuera de la estructura tiene también 4 anillos en cada esquina, y hay 2 palos cubiertos de bronce, hechos de madera, cubiertos de bronce, que se meten en los anillos cuando es necesario transportar el altar del sacrificio. Ahora, se llama altar de sacrificio porque es en este altar que todos los sacrificios y las ofrendas a Jehová son ofrecidas. Todo es ofrecido aquí. Y este altar es el centro del culto de Israel. El altar es el centro del culto de Israel. El resto del santuario, todo lo que ocurre en el santuario está íntimamente relacionado con lo que ocurre en este altar. Y todas las fiestas, todas las ceremonias de Israel están asociadas con el altar. De una u otra manera, a través de los sacrificios, están asociados con el altar. El altar es el centro del culto de Israel. Así que es importantísimo comprender la función de este altar y ver cómo influencia a todo lo que ocurre en el santuario, las fiestas, las ceremonias, los servicios diarios, el servicio anual. Todo está relacionado con este altar. En otras palabras, si no hubiese altar, el resto del santuario no tiene significado. El altar es esencial para lo que ocurre en el templo. Ahora, el altar tiene utensilios necesarios para la función. Tiene palas, hay garfios para mover la carne, la pala es lo necesario para sacar las cenizas, hay tazones, hay braseros, tienen utensilios asociados al altar. Muy bien, vámonos entonces a ver el próximo mueble. Si nosotros pasamos entonces, entramos por la entrada, removemos el velo, entramos por la entrada, vemos el altar del sacrificio y seguimos caminando hacia el templo, entonces ahora entre el altar del sacrificio y el santuario se encuentra el lavacro. Y la descripción del lavacro se encuentra en Éxodo 30, 17 al 21. Éxodo 30, 17 al 21. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, pero para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahora en el capítulo 38, el versículo 8, nos muestra con qué materiales fueron hechos, porque era un altar de bronce,
pero fue hecho con ciertos materiales, dice el versículo 8. También hizo la fuente de bronce y la base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que el lavacro es hecho de los espejos que las mujeres trajeron como ofrenda a Dios. Ellas no tenían espejos como los nosotros, hechos de vidrio, que son tan claros. Ellos tenían unos espejos que los pulían el bronce altamente, y eso permitía ver una reflexión de su rostro. Para construir el lavacro, las mujeres tenían que rendir sus espejos, y esos espejos ahora entonces cumplen la función de tener un lugar donde los sacerdotes se lavan sus manos y sus pies antes de oficiar para Dios. Antes de ofrecer sacrificio, ellos se tienen que lavar las manos y los pies, y antes de entrar al lugar santo, ellos tienen que lavarse las manos y los pies. Si no lo hacen, les cuesta la vida. Eso era cuán importante mantener pureza en el santuario. Ahora, no nos es otorgada las medidas del lavacro. No sabemos cuán alto era, cuán ancho era, así que no sabemos nada aparte del hecho de que fue hecho de bronce con los espejos de las mujeres. Era un lugar donde el sacerdote, al lavarse, se reflejaba a sí mismo y podía verse a sí mismo donde él tenía que lavarse. En los espejos le reflejaban su imagen, y ahí él se lavaba las manos, los pies, en el lugar de lavado, al contemplarse a sí mismo. Muy bien, veamos un pequeño video que nos muestra una imagen de la santuario. Muy bien, esa es algo imaginado, ¿no? Por algún artista, pero está muy bonito, muy bien hecho. Vamos a ver, no me quiere marchar ahora. Ahora sí. Muy bien, vamos entonces ahora a ver la construcción, los materiales y todo eso que se usó para construir el santuario en sí, la carpa. Vamos a Éxodo 26, versículos 1 al 37. Vamos al capítulo 26, versículos 1 al 37. Aquí se encuentra la descripción del tabernáculo. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 24 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas las una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás.
La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en la cortina de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espalda del tabernáculo y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Muy bien, así que ahí se encuentran las cubiertas, el techo del tabernáculo o del santuario. Así que tenía 4 cubiertas. La primera cubierta era hecha bueno, aquí se encuentran las tablas. Leamos eso también para formar el cuadro completo de cómo estaba hecho. Leímos acerca de las cubiertas. Voy a volver y voy a repasar eso, pero leamos ahora los costados, las paredes del tabernáculo. Dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que ahí está, se encuentra las paredes que eran hechas de madera de acacia y la altura de las paredes eran 4.5 metros. El largo del santuario era 13.5 metros. El ancho era 5.4 metros, la parte de atrás. Y las tablas medían 4.5 metros por 0.675 metros y tenían 2 espigas. Las tablas se podían juntar de esta manera para que quedasen cerraditas. Y en la parte de abajo tenían unas bases de plata que era a lo cual se enterraban en la tierra
y así quedaba, las paredes quedaban bien fortalecidas. Cada tabla era cubierta de oro y luego se le ponían 5 anillos a cada tabla para que así pudieran pasar 5 varas que eran cubiertas en oro, y eso le daba fortaleza al santuario. Las paredes de lo largo estaban unidas con la pared de atrás, con unas tablas especiales que habían sido hechas, tablas de esquina, que se unían a la pared de atrás con las paredes de los lados, las unían las tablas de la esquina. Era una ingeniería sencilla, pero muy, muy eficaz, que permitía que el santuario sostuviese en pie cuando corrían vientos fuertes en el desierto y todo aquello. Así que el santuario estaba hecho, las paredes eran hechas de oro, estaban cubiertas de oro puro, y la parte de adentro era de madera de acacia. Así que la construcción del santuario fue muy, muy costosa. Así que ahí vemos una representación. Habían la entrada del lado del este, que era la entrada que daba lugar al atrio. No tenía una pared, sino que tenía 5 postes, 5 columnas. Y la división entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba hecha de 4 columnas, y cada una de estas sección de columnas sostenía un velo que daba un compartimiento entre los distintos lugares. Ahora veamos las cortinas. Ya leímos entre las cortinas. Habían 4 cortinas que cubrían el santuario. La cortina visible desde adentro, la primera, el cielo raso, podríamos decir así, era una cortina hecha de un material muy costoso, y era del mismo material de las cortinas que cubrían, no, que hacían de división entre las distintas secciones del santuario. Era el mismo color, el mismo material, era un material costoso. Ahora, la primera cortina, que era la cortina, o si lo pudiésemos decir así, el velo que estaba arriba, que uno lo veía con sus ojos, estaba hecho de lino azul, un material que se llamaba azul, violeta y carmesí o rojo, con querubines de oro. Debe haber sido algo muy bonito. Al entrar, los querubines deben haber brillado con la luz del candelabro, y tienen que haber dado un resplandor muy lindo. Era algo atractivo, algo maravilloso. Ahora, estas cortinas eran 5 pares de cortinas, 5 juntos de cortinas que se unían. Habían 10 cortinas en total, se dividían en 2 grupos, se cosían esas cortinas y formaban entonces 2 grandes tramos de cortinas, que luego se unían en el medio con lazos, y se ponían en ello anillos de oro para que se uniesen las cortinas. Y así se hacía una cubierta grande que cubría todo el cielo raso del santuario. Las cortinas medían 12,8 metros por 18,2 metros. Eso era el total de las 10 cortinas. Sobre esa cortina venía otra cubierta que era de pelo de cabra, por lo tanto era como un color blanquito, un color crema, como el color de pelo de cabra. Y esas eran 11 cortinas unidas de la misma manera. La sexta cortina, en la parte de adelante del santuario, se doblaba hacia arriba para darle fortaleza a esa sección, y las cortinas colgaban un poco atrás y un poco a los lados. Luego vienen 2 secciones de cortinas o de cubiertas que no se nos dice cuán largas eran, pero una de ellas era de piel o de cuero de carnero, y era teñido rojo. Esta no se veía, pero igual era teñido en rojo.
La de pelo de cabra tampoco se veía, pero también era blanca. Así que tenemos la visible, era hermosa. Luego viene una invisible que no se ve, que es pelo de cabra. Luego viene la de pieles de carneros de rojos, que tampoco no se ve, es una cubierta de cuero. Y luego viene la visible exteriormente. Ahora se traduce en el versículo, si vamos al versículo, capítulo 26, versículo 14, dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. La palabra en hebreo es una palabra que no se ha podido realmente definir qué es. La hermana de White usa la palabra, um, la palabra en inglés es, se me escapó ahora, seals, que es como, ¿cómo se llaman? Seals, ah, um, ¿cómo es que la palabra seals en español? La estuve estudiando ayer en inglés y ahora se me olvidó traducirla al español. ¿Qué es esos? Mire, hay algunos que la traducen tejones, otros creen que es piel de un tipo de carnero, de búfalo. Otros piensan que es como piel de delfín, porque se necesitaba que fuera contra agua. Y la hermana de White usa la palabra seals, que es ¿cómo se Focas, llama? focas. Como foca, como focas, piel de foca. Ahora, anoche yo leía unos comentarios de un judío que hace una investigación y que, ¿cómo se llama? Este historiador judío que escribió, mi mente se perdió los nombres, Flavio Josefo. Él menciona que la cubierta de afuera era azul, tenía un color azul. Entonces, de ahí extraponen otras cosas y llegan a otras conclusiones. Así que parece que la hermana White nos dice que era de foca o de algún tipo de ese animalito. Era en contra de agua, era impermeable y parece que la teñían con un color de jacinto. Eso la Biblia no lo dice, pero eso lo dice Flavio Josefo, sacando de la conclusión de la palabra que se usa en la traducción de los 70 ancianos, que es la primera traducción de las escrituras hebreas al griego. Y ahí la palabra que se usa para esta cubierta es la palabra jacinto, que es azul. Y ahora en la Biblia esa misma palabra se usa para describir la hechura de zapatos finos, por ejemplo. Era un material que se usaba para usar zapatos finos, así que era un material fino, caro, que se usaba en el caso de hacer zapatos y que se usó para la construcción del templo. Era material caro, entonces si era piel de foca, era bien difícil de conseguir. ¿Dónde lo consiguieron los judíos? Seguramente lo trajeron de entre los egipcios, que lo deben haber valorado como algo caro. Y ellos lo trajeron y Dios pidió que lo usaran para la construcción del templo. Así que el templo tiene 4 cubiertas y tienen un significado que lo vamos a ver cuando lleguemos a ver ¿cómo se llama? El significado simbólico. ¿Cómo vamos por ahora? Ya estamos por terminar. Los velos. Veamos los velos de adentro del santuario. Vamos a los versículos 31 al 37 del capítulo 26. Dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo
de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa del lado del sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Así que los dos velos están hechos del mismo material, pero el velo del lugar santísimo está construido de una manera especial. Dice hermana White que era un velo muy grueso, hecho del tamaño de la palma de una mano. Eso era cuán grueso era. Este es el único velo que tiene querubines ¿cómo se llama? Tejidos de oro. El velo de afuera del lugar santo no tiene aquellos querubines, solamente el velo del lugar santísimo. Están hechos del mismo material que el techo, así que al entrar al santuario, tú ves las paredes de oro y los velos te encierran en una realidad hermosa, que es una realidad de un color medio púrpura, azul, rojo, blanco, está todo entretejido, y al frente tuyo hay ángeles que están brillando, reflejando la luz del candelabro. El velo del lugar santísimo está colgado de sobre 4 pilares, y el velo del lugar santo está colgado de 5 pilares, así que hay un total de 9 pilares en el santuario. Muy bien, ya leímos eso. Así que ahí vemos los distintos muebles que se nos dice. Leamos las Sagradas Escrituras, capítulos 25, versículos 10 al 40. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Así que el arca, aquí yo tengo primero las mesas de la pan de la proposición porque estoy yendo de afuera para adentro. La Biblia comienza de adentro para afuera. Veamos la mesa de los panes de la proposición para seguir la dirección que yo estoy siguiendo. Versículos 23 al 30. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Por eso se llama la mesa de los panes la proposición, porque lleva en ella, el propósito es poner en ella los panes de la proposición. Es hecho de madera de acacia, como el resto del santuario, recubierta de oro. Su longitud, el largo son 90 centímetros, su anchura son 45 centímetros y su altura son 68 centímetros, así que es una mesa bajita. Tiene 4 anillos y 2 varas de transporte. Tiene platos, sartenes, cántaros y cuencos de oro puro, y también tiene alrededor de ella, tiene como un borde, se podría decir, como se ve en la foto, como una corona alrededor de ella que la cubre al todo alrededor, y debajo de ella se encuentran los anillos para el transporte. Vamos a ver el altar de incienso, capítulo 30, versículos 1 al 10.
31 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Entonces aquí tenemos el altar del incienso. Es interesante que es llamado muy santo. Este altar, en cierto modo, es la transición entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es el lugar que, una vez, a pesar que le pertenece al lugar santo, es parte de del, ¿cómo se llama? Del rito del lugar santísimo en el día de la expiación. No vamos a entender eso en otra presentación, pero es cuadrado, tiene 45 centímetros por cada lado, 90 centímetros de alto, tiene 4 cuernos parecidos al altar del sacrificio y tiene una moldura de oro alrededor y es transportable también. Tiene anillos donde se ponen varas para transportarlo. Y es aquí se llama el altar del incienso porque la única función de este altar es ofrecer incienso. El sacerdote 2 veces al día, cuando luego que se ofrece el sacrificio afuera, el sacerdote viene, prende las lámparas o se asegura que las lámparas estén listas para brillar y luego él ofrece el incienso en el altar. Y el fuego que se usa en este altar es fuego que ha sido traído del altar del sacrificio. Y de esa manera, el altar del sacrificio y el altar del incienso están unidos. Si se dan cuenta, toda la construcción del santuario era hermosísimo. Muy bien, veamos el candelabro de 7 brazos. Éxodo 25, 31 al 40. Dice 25, 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará. El candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabileras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el lugar santo, el único utensilio, el único mueble que es hecho sin madera y que es hecho de un trozo de oro puro y que es labrado con martillo y fuego, es el candelabro de 7 brazos.
El propósito del candelabro es proveer la luz al santuario. Y si ustedes se dan cuenta, es realmente es un árbol, es un almendro que tiene almendras ya producidas, tiene flores y tiene almendras. La que se llama manzanas es el fruto de la almendra que parece una manzana, es el fruto de la almendra no madurado. Así que tiene flores, fruto en producción y fruto ya producido. Es como se llama un árbol muy esencial. Y es un árbol que se está quemando, está en fuego, pero no se consume. Entonces es parecido al arbusto donde Moisés se encontró con Dios. Así que ese es el candelabro de 7 brazos. Tiene un candelabro central y de cada lado de ese candelabro salen 3 brazos, haciendo en total 6 brazos y el candelabro central 7 brazos en total. Tienen arriba unos pocillos y luego tiene la despabilera, donde están los pabilos, donde llega el aceite y de ahí sale el fuego, la luz. Muy bien. Debe haber sido algo muy costoso. Veamos el arca del pacto y con esto terminamos. Capítulo 25, versículos 10 al 22. Dice: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillos, y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que el arca del pacto es el mueble más sagrado del santuario. Se encuentra en el lugar santísimo, es hecho de la misma manera de los otros muebles, es hecho de madera de acacia, mide a 1.15 metros de largo por 68 centímetros de ancho y 68 centímetros de alto. No es muy grande, es un mueble pequeñito, es un coffin, es una caja. Tiene como se llama, está cubierta de oro, por supuesto, tiene sus anillos, sus varas, pero encima de ella se encuentra el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Esa es una palabra más real. El asiento de la misericordia. En otras palabras, la caja que fue construida con el propósito de contener el pacto o la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y tiene más aún, tiene otras cosas más, pero su nombre le es dado por el pacto, por la ley de Dios, el arca del pacto. Y está cubierta, que es el arca del pacto. El pacto es la justicia de Dios, es la ley de Dios, representa su ley. Está cubierta por el asiento de la misericordia, es donde Dios se
sienta su trono, pero su asiento es misericordia. Así que en el verdadero fundamento de del trono de Dios se encuentra una unión magnífica entre justicia y misericordia, que es lo mismo que se manifiesta afuera en en el altar del sacrificio, donde la justicia de Dios consume el sacrificio y la misericordia de Dios sobre al pecador. Así que el arca del pacto, la tapa del arca del pacto es hecha, contiene también dos ángeles que están mirando con sus rostros hacia abajo, hacia la ley, y tapan con ellos, con sus alas, tapan el propiciatorio, y en el medio de esos dos ángeles se revela la gloria de Dios, que es la presencia literal de Jehová, la Shekinah. Entonces aquí se encuentra el lugar santísimo. Ahora, la tapa y los ángeles son hechos de una pieza sólida de oro y es martillado a forma. Es hecho, aquí esto no hay madera, es oro puro que cubre la tapa, que cubre el arca del pacto. Muy bien. ¿Qué contiene el arca del pacto? Esto lo vamos a ver la próxima semana. Déjenme mostrarles un video. Muy bien. ¿Cuánto costó hacer el arca? ¿Cuánto costó hacer el santuario? Yo estuve haciendo cálculos más o menos en nuestro valor actual. En oro, se usaron 1015 kilos de oro para hacer el santuario y en el valor actual hubiera costado 88.245.115 dólares. En plata, se usaron 3.530 kilos de plata. Eso hubiera costado 3.688.850 dólares australianos. El bronce se usaron 2.491 kilos y eso hubiera costado 390.550 dólares. En total, la construcción del santuario en nuestro día actual en Australia habría costado 92.324.515 dólares hacer. Es una platada. Es un montón de dinero. Bueno, vamos a terminar hoy de esto. Voy a cortar la... A ver, estoy tratando de buscar. Aquí está. Bueno, ahí tenemos una vista general del santuario. La próxima semana vamos a ver el sacerdocio, las vestiduras del sacerdote, las fiestas y todo aquello. Estamos simplemente viendo lo literal del santuario, cómo fue construido, los materiales, cómo fue ordenado, todas aquellas cosas para comprender en forma general el santuario, lo que los israelitas habrían visto. Hemos de aprender a imaginarlo primero, ver todo lo que está hecho, e imaginarlo con nuestra mente, imaginación, y de esa manera, cuando comencemos a ver la simbología de ello, todo lo que nos enseña, es más fácil comprenderlo. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, no todos a la vez.
por favor. La pregunta mía va a ser la siguiente. Hermana Dimber Meléndez, desde el estado de Florida. Buenas tardes y buenas noches para usted. Pregunto, pastor, dado de que estos materiales de orfí, oro, plata, vinieron de diferentes partes del mundo, porque yo entiendo que esta parte de cuando estaba el santuario en el mismo pueblo de Israel, ¿de dónde apareció tanto oro? Porque cuando ellos salieron de Egipto, de allá de Egipto, habrán traído todo el tesoro del faraón. Esa es mi pregunta. Bueno, dice la Biblia que cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dio la orden que debían ir y pedir a los egipcios que les dieran regalos. Entonces ellos fueron y los egipcios, dice la Biblia, que despojaron a los egipcios por todos los años que habían servido sin pago. Entonces O sea, Dios fueron allí, entonces lo tumbaron, le tumbaron todo el oro a toda la familia y toda la gente ahí que estaban esclavizándolo ahí. recordemos que habían más o menos unos 3 millones de judíos, por lo menos. Y dice la Biblia que el oro se lo dieron en forma de joyas, así que las joyas ellos se las pusieron a sus hijos para que ellos la llevaran y las mujeres se lo pusieron. Y cuando llegó la hora de construir el santuario, Dios pidió que debían ahora despojarse de aquellas joyas. Entonces las mujeres, los niños se lo sacaron y llevaron todas aquellas joyas, se las dieron a Moisés y Moisés entonces, o los que trabajaron, las fundieron y lo hicieron oro para poder trabajarlo, y todos los metales, el Sí, pastor, plata, se le la fue el plata. audio. ¿Se me fue el audio? No, sí me Se están va de escuchando. vez en cuando la señal. Entonces la escucha. otra pregunta es, ¿Aló? La perdimos, hermana. Sí, pastor, ¿qué tal, pastor Diego? Hola. Hola. Pastor, una pregunta, pastor. A mí me llama la atención como carpintero, ¿no? Y la madera de acacia. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí con el santuario deambulando? El santuario duró más o menos unos 400 años. Durante 400 años fueron los que fueron con el santuario construido. Claro, fue hasta que se construyó el templo de Salomón, el santuario, Sí, santuario del digo, desierto, función. sí. Por eso, el santuario del desierto, la carpa armada, ¿cuánto tiempo fue? ¿Cuántos solamente tú dices en el desierto? 40 años. Porque Pero la madera, sí, porque la madera de acacia dura 40 años nueva, después se empieza a deteriorar. ya, pero tienes que pensar de que estaba recubierta en un medio que no le entraba oxígeno. Así que Claro. al cubrirla con oro, con bronce, con plata, queda inmediatamente preservada. Puede durar mucho tiempo si no está expuesta ¿cómo se llama? A humedad y a oxígeno, puede durar mucho tiempo. Sí, por eso es una madera que no la agarran los insectos y los hongos, ¿viste? Claro, Me llama la atención, Dios, cómo hace todo perfecto. sí. Él podríamos decir, sabe lo que pastor, que es la misma madera de acacia en donde Noé hizo el arca, porque él le tuvo que revestir por dentro y por fuera. sí. Claro que la hermana de White dice que la madera que usó Noé era dura como roca. Por eso tomó tanto tiempo construir el arca. Los árboles eran muy difíciles de trabajar. Entonces, pastor, volviendo a lo del santuario del oro, entonces esa gente, si eran, 90 y pico de millones, esa gente eran prensada en oro y el oro pesa. O sea, que esa gente venían, que si hubiesen venido otras tribus
atacar al pueblo de Israel, a los hebreos, los hubieran tumbado y se hubieran llevado todo. Bueno, si usted piensa que todo lo que se le dio lo dividieron entre millones de personas, todos llevaban el peso, todos llevaban un poquito del peso, no todos llevaban todo el peso, así que no era tanto que llevaban cada persona, pero al acumularlo, todo lo que le dieron era montón. Muy bien, ¿hay por ahí alguna otra pregunta, queridos hermanos? Si no, terminamos porque a mí se me está acabando la batería de la computadora. Se distribuyó en los 3 millones de personas que iban, se distribuyó el oro. Entonces, Claro, era poco. ellos, el oro, la plata, el bronce, todo lo que le dieron los egipcios, le proveyeron todo el material para construir el templo. Israel salió rico de Egipto. Salieron cargados con riquezas, porque Dios les dio el pago que les había dado, que los egipcios lo habían abusado por cientos de años. Entonces, al final de ellos, Dios les dio el pago de lo que merecían. Y ese pago fue lo que proveyó para construir el templo y que ellos tuviesen lo necesario. Y por eso se arrepintieron después de haber entregado tanto dinero y los persiguieron para quitárselo. Quisieron ir a recuperar todo lo que habían entregado, ¿no? Entonces, por eso es que el templo, el que ahora mismo esta gente está dándose en la cabeza, en la muralla de allá de Jerusalén, lo que queda, ellos se piensan que todos esos chavos, todo ese dinero está ahí puesto. Y Salomón era rico y era mucho más. Y todo ese oro entiendo yo que es parte de eso, ¿no? Bueno, todo ese oro, cuando el templo fue destruido por los babilonios, todo ese oro se perdió. A medida de la apostasía de Israel, ellos fueron perdiendo sus riquezas. Cuando Israel fue muy fiel a Dios durante Salomón, Dios llenó a Israel de riquezas. Dice que la plata era como las piedras. Llenó a Salomón de tantas riquezas, y dice que el bronce no se contaba. No, eso no le importaba contarlo, y que la plata era como las piedras, que el oro era abundante como el agua. Así eran las riquezas que tenían. Llegó a ser una nación muy rica, pero a medida se fueron apartando de Dios, cada vez que venían enemigos, les sacaban cosas del templo, se llevaron las riquezas y eventualmente quedaron con nada. Y cuando Babilonia vino y destruyó el templo, entonces se llevaron todas aquellas riquezas. Cuando luego el templo fue reconstruido, cuando volvieron del exilio, nuevamente volvieron a cubrir las paredes de adentro con oro y todo aquello, pero en el año 70, cuando se quemó el templo, los romanos, los soldados romanos lo quemaron. Al ver el oro, el brillo del oro, lo quemaron para que se derritiera, y el oro se fue entre medio de las rocas, y luego ellos separaron las rocas, sacaron todas las rocas para poder colectar aquel oro. Así que aquel oro se fue con los romanos, no quedó nada de oro ahí. Con razón los encuentran los arqueólogos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Tremendas explicaciones. Muy bien, oremos y terminamos. ¿Qué les parece? Querido Señor, gracias por permitirnos comenzar el estudio del santuario. Es un estudio apasionante, maravilloso, y queremos pedir que nos bendigas a medida de las semanas, Señor. Vamos comprendiendo poquito a poquito más y viendo la hermosura de este sistema tan maravilloso que nos has dado de verdad. Al separarnos, pedimos tu bendición y tu compañía, Señor. Bendice a mis hermanos allá en Sudamérica, Centroamérica, donde quiera que estén. Envuélvelos con tus brazos, Señor, y danos paz, gozo. Llévanos, Señor, a amarte, a caminar contigo. Lo pedimos por Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Un abrazo para todos. Gracias, Hermano, pastor. hermano, Chao, oremos chao. por los Muchas hermanos. gracias. Oremos Sí, por